o cuando está diciendo que hay que aplicar un método cuantitativo, lo que está diciendo es mejor usar un lenguaje cuantitativo. Es una elección en lenguajes, ¿no? Y en la investigación científica puede usarse ambos lenguajes, si el investigador maneja ambos, ¿no? Puede usar el lenguaje cualitativo y el lenguaje cuantitativo. No es una diferencia de metodologías, sino es una metodología de herramientas, ¿no? Si usted recurre solamente al lenguaje cualitativo, o recurre también al lenguaje cuantitativo, o ambos, ¿no? En ese sentido, pues, creo que el error fundamental de estas, digamos, de estas controversias que llevan a tener currículos, digamos, concursos independientes, desorienta la formación en investigación. No es viable actualmente, ¿no?, usar un lenguaje solamente cualitativo, porque por usar, digamos, o por darles un ejemplo así un poco irónico, ¿no?, sería el siguiente, ¿no? Si una persona dice que no va a usar lenguaje cuantitativo porque no es adecuado, no podría poner ni la fecha de la investigación, porque si pone 16 de marzo ya está usando lenguaje cuantitativo, salvo que escriba 16 en castellano, ¿no es cierto? Lo cual sería una pérdida de tiempo. Pero además si tiene que escribir 17.800.427, ya la cosa sería más complicada. Entonces, ahí lo que, digamos, es importante reconocer es que el investigador, según sus necesidades, puede usar un lenguaje o el otro, ¿no? No es propiamente una metodología u otra metodología como habitualmente se señala, ¿no? En una palabra, esa discusión me parece que es lo que Wittgenstein en el Tractatus llamaba un pseudo problema, ¿no? Eso no es realmente un problema. En todo caso, es un pseudo problema o es una cosa un poco mítica, ¿no? Porque no hay, pues, en efecto, un problema de fondo, ¿no? Se puede abundar más en esto recurriendo a un análisis más detallado del lenguaje, ¿no?, para poder, digamos, establecer las diferencias entre lenguajes cualitativos y cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, pues en una conferencia anterior presenté una tabla lógica, ¿no?, con valores verdadero o falso, y una tabla aritmética con valores 1 y 0. Una traducía a la otra, ¿no? Vale decir, en este caso, de un lenguaje cualitativo pasaba fácilmente a un lenguaje cuantitativo, y de uno cuantitativo a uno cualitativo. Pero la posibilidad, digamos, de este tránsito de lenguaje cualitativo a cuantitativo es lo que ha hecho posible la computadora. Y veamos, por ejemplo, lo siguiente: el término de información, que es común a nuestra vida cotidiana y que lo usamos hace mucho tiempo, ¿no?, que está ligado a datos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pensemos en 1910, 1920, por ejemplo, ¿no?, y en muchos casos en años posteriores. Si alguien hubiera dicho: señor, mida usted la información, la gente hubiera dicho: pero ¿cómo quiere que la mida, no? La información es una palabra eminentemente cualitativa. Me has dado buena información, me has dado mala información, me has dado información incompleta, me has dado información rica en detalles, es lo que se podía decir, ¿no? Se podía decir, por ejemplo, digamos, este informe es muy ilustrativo,
Pero si a usted le pedían que mida la información, pues era una pregunta parecida a la que en esa época mida usted la inteligencia, ¿no? Cuando los psicólogos propusieron por primera vez la medición de la inteligencia, Binet y Simón, ¿no? Y luego en los test del, digamos, Army Alpha Test y el Army Beta Test, y en los test de Stanford, se generó una gran discusión, pues, justamente con los grupos de la escuela comprensiva que señalé antes, con los grupos alemanes de Dilda, y decían, ¿cómo va a medir usted la inteligencia? La iglesia no se puede medir, es cualitativa, ¿no? Vale decir, se ignoraba los análisis que he hecho anteriormente, ¿no? Y entonces, pues lo que ha ocurrido con el tiempo es que la psicometría es una disciplina bastante bien establecida. Y es normal, por ejemplo, actualmente que los psicólogos apliquen pruebas de inteligencia y pues usen el concepto de cociente intelectual y apliquen baremos, etcétera, ¿no? Y no solamente miden inteligencia, hay test que miden agresividad, hay test en general de personalidad, ¿no? Pues hay una serie de instrumentos psicológicos, ¿no?, que aquello que en otra época no era medible es actualmente medible. Y entonces alguien diría, señor, pero antes la inteligencia era cualitativa y ahora es cuantitativa. La inteligencia sigue siendo la misma propiedad humana, la misma capacidad. Lo que ha variado es el lenguaje con el cual hablamos de la inteligencia, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre con lo que tomé como ejemplo inicial, la información. Todos, digamos, o yo diría que todos, hemos estado en el trance de comprar una computadora como esta, una PC, una laptop, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el criterio para decir, bueno, yo prefiero esta que la otra? ¿Qué capacidad tiene de disco duro, no? Antes decíamos solamente kilobytes, ¿no?, o megabytes, ¿no? Pues la tecnología estaba más atrasada. Pero ya era medición de la información. O sea, la palabra información que no se podía medir, o la información que no se podía medir, digamos, ¿no?, en los años 20, 30, ahora es usual hablar de ella en términos de medida, ¿no? Quiero una computadora con 2 gigabytes, ¿no?, o con 3 gigabytes, en fin, ¿no?, o con 50 o con 200, ¿no? Y el gigabyte es un, digamos, múltiplo del megabyte, y el megabyte es un múltiplo del kilobyte, ¿no? Y así pues podemos seguir la línea hasta llegar a los bytes y a los bits, ¿no? Y el bit de información es el 1 y el 0 en términos de la teoría métrica de la información, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿qué es lo que pasó? ¿La información cambió de naturaleza o cambió la manera como la describimos, cómo hablamos de ella? Entonces, todos estos ejemplos, ¿no?, que no son considerados en los análisis de textos, etcétera, y de manuales metodológicos, ¿no?, pues son ejemplos concluyentes de que prueban que realmente no hay ahí una diferencia metodológica, por un lado, tampoco hay una diferencia, digamos, de cualidades, ¿no?, cualitativas o cuantitativas, ¿no?, o sea, de propiedades, digamos, ontológicamente diferentes, sino lo que hay es diferencia de lenguajes. Y digamos, cuanto más avanzamos, la riqueza de los lenguajes posiblemente es mayor. Creamos lenguajes más potentes. Solamente en 1920 o 30 hubiera sido un exceso hablar de lenguajes de máquina, ¿no? Pero los lenguajes de máquina y las gramáticas de máquina son parte de la vida cotidiana, académica posiblemente, ¿no?, desde hace 50 años, ¿no? ¿Qué es usar Windows? Es usar un lenguaje máquina, ¿no?, con su sistema operativo. Antes, en los 60s, era Fortran, RPG, ¿no? Eran lenguajes mucho más complicados, ¿no?
hemos ido perfeccionando esos lenguajes de máquina. Y por eso es que en este momento podemos tener esta conversación y podemos que tener también un curso a distancia, ¿no?, que se puede transmitir con facilidad, porque se ha perfeccionado, por un lado, el lenguaje de máquina y por otro lado, la arquitectura de las máquinas que nos permite entender la comunicación llamada online en red. Bien, estos argumentos que se basan en conocimientos tecnológicos comunes, ¿no?, referentes a productos tecnológicos que son de la vida cotidiana actualmente, lo que nos muestran claramente es que nuestros medios expresivos han cambiado mucho y se hacen más potentes en la medida que usan la matemática, como por ejemplo en el caso de la computadora, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros examinamos los lenguajes sociales, ¿no?, podríamos ver o examinar los lenguajes o las lenguas amazónicas, acháninca, ¿no?, lengua de los aguarunas, chipivos, etcétera.